A ver, permítanme tantito, por favor. Ok, es que ya me están grabando. Ok, vamos a iniciar. Yo les agradezco mucho. En este día es un honor contar con su presencia. Buenos días a todos, esperando que se encuentren muy bien. Daremos continuidad a las actividades planificadas de la Semana Académica Multidisciplinaria 2020. Cambio global hacia la educación sin fronteras de lo tradicional a lo virtual. La dinámica de esta sesión va a ser así. Los ponentes tendrán 40 minutos para exponer su tema y al terminar la participación se realizará una ronda de preguntas que tomaré en consideración todos sus comentarios y preguntas escritas por el chat. Muy bien, a continuación para mí es un placer presentarles en esta ocasión a la doctora María Hortensia Lacayo Ojeda, profesora investigadora de la Facultad de Contaduría y Administración y de la UNAM, y al doctor Jorge Armando Juárez González. A continuación, muchachos, voy a leerles sus trayectorias, su semblanza. Muy bien. De la doctora María Hortensia Lacayo Ojeda. Es licenciada en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Finanzas por la Universidad de París 9, Dauphine, y doctora en Economía por la Universidad de París 3, Sorbonne Nouvelle. Ambas en París, Francia. Diplomada principalmente en Economía y Política Ambiental por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es profesora titular de tiempo completo, miembro de la División de Investigación, tutora de los programas de maestría y de doctorado, profesora en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Ha sido invitada por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM como profesora y conferencista en diversos cursos y seminarios para sedes externas, tanto nacionales como extranjeras. Entre sus líneas de investigación se encuentran principalmente las del desarrollo sustentable, responsabilidad social, la industria automotriz, así como la economía circular, en la que tiene amplia experiencia. La doctora Lacayo ha presentado múltiples ponencias publicadas en extenso en el Congreso Internacional de la Facultad de Contaduría y Administración. A nivel internacional, ha presentado sus investigaciones en 7 ocasiones en España, Italia y México, 2 en Alemania y 2 en Francia. En reconocimiento a su desempeño, se ha otorgado los reconocimientos Sor Juana Inés de la Cruz, así como profesora distinguida de la Facultad de Contaduría y Administración, y el reconocimiento al mérito académico otorgado por la ANSEC. Muy bien, a continuación voy a presentar al doctor Jorge Armando Juárez González, ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, maestro y doctor en ciencias por la Universidad de París 11, Orsay, en Francia, diplomado por el Instituto Tecnológico de Monterrey en Alta Dirección y por la Universidad La Salle en Desarrollo de Habilidades Directivas. Es coordinador del doctorado en Ciencias de la Administración, tutor de los programas de maestría y de doctorado, así como profesor en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de la UNAM. Ha sido invitado por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM como profesor y conferencista en diversos cursos y seminarios para sedes externas, tanto nacionales como extranjeras. Entre sus líneas de investigación se encuentran principalmente el desarrollo sustentable, la industria automotriz, la administración de recursos hídricos y la economía circular. A nivel internacional, el doctor Juárez ha presentado sus investigaciones en 3 ocasiones, 2 en Francia y 1 en Alemania, así como en 5 congresos internacionales en México. Tiene más de 15 años de experiencia en administración de recursos hídricos
por su participación en la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, y más de 5 años de experiencia en empresas extranjeras, especialmente en Francia. Muy bien, pues es un honor contar con estas dos personas tan importantes dentro de la universidad, toda su trayectoria tan importante y distinguida que es, pues no me queda más que cederles la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sara Lilia. Bien, mucho gusto. Sí. Yo quisiera agradecer a la doctora Sara Lilia García Pérez por su invitación, a la Universidad Autónoma del Estado de México por invitarnos a participar en este evento tan importante. Quisiera además agregar a la presentación que nos hizo el favor de hacer la doctora, que la doctora María Hortensia Lacayo, pues tengo el honor de que sea mi esposa, por lo que vamos a compartir esta presentación. Bien, si me permiten voy a compartirles la presentación visual. Muy bien, doctora, ¿se está viendo la presentación? Sí, sí, doctor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a esta presentación sobre la economía circular como una visión para el desarrollo sustentable en un entorno global. El contenido de esta presentación se refiere a cómo hemos evolucionado en la producción y consumo, hablar de la economía lineal y cuáles han sido sus efectos, hablar de la economía lineal pasando con la idea de pasar a la economía circular, hablar de los principios de la economía circular y dar algunos ejemplos prácticos que ya se están realizando en la industria automotriz y algunas otras experiencias y unas conclusiones. Sí, el objetivo de esta presentación es mostrar los principios y herramientas de la economía circular como una estrategia viable para alcanzar un desarrollo sustentable en un entorno global. Vamos a hablar ahora de la evolución que ha tenido la humanidad en la forma de producir y consumir los bienes. Bien, en el ciclo de producción y consumo que ha tenido la humanidad desde el principio se han seguido diversas formas para satisfacer las necesidades humanas, es decir, el hombre tiene que satisfacer naturalmente sus necesidades y hemos pasado de una economía de subsistencia cuando el hombre era nómada, una economía agrícola cuando se hace sedentario, más adelante, la economía artesanal cuando se reúnen en grupos de producción y finalmente la economía industrial, que es la que vivimos desde la revolución industrial. Vemos en la economía de subsistencia que el hombre busca los recursos del entorno para subsistir. Como es nómada y se va moviendo de lugar en lugar, pues su principal forma de encontrarlo es a través de la caza, la pesca, la recolección. Su fuente de energía, pues es un uso rudimentario del fuego, todavía no tiene muchas herramientas, tiene básicas las herramientas, y demanda de recursos naturales es muy baja y el desecho es directo a la naturaleza y como son productos naturales, pues la naturaleza los absorbe. En la segunda etapa, la economía hace que el hombre se vuelva sedentario, la agricultura hace que el hombre se vuelva sedentario. Vive normalmente de la economía, empiezan a formar espacios de convivencia, incluso pequeños burgos o ciudades. Hay un aumento de la disponibilidad de los bienes, ciertamente. Se inventa el arado y otras herramientas que permiten incrementar la productividad agrícola. La demanda de energía para transformar los alimentos y las herramientas se incrementa también. La fuente de energía natural es la madera y la demanda de recursos naturales todavía es baja y, sin embargo, ya se hace una reutilización de los residuos. Viene entonces la época de la economía artesanal, cuando el hombre se organiza para producir bienes y servicios y se crean talleres de artes y oficios, hay los aprendices que van a los burgos a aprender algún oficio, se abre la imprenta, que de esto da
acceso al conocimiento. Y en esta época la demanda de los recursos naturales pues es media o mediana y hay residuos, no sé, hay muy poco reuso de esos residuos, pero pues hay muchos residuos todavía que son naturales, que absorbe la naturaleza. Y finalmente llegamos a la época de la economía industrial. Con la revolución industrial, esto permite una producción masiva, cada vez mayor capacidad de producción. Se inventa la máquina de vapor, que favorece todo este proceso productivo. Existen nuevas formas de organización y sobre todo nuevas técnicas de producción. Hay una nueva fuente de energía que es los combustibles fósiles. Se comienza a utilizar el carbón como fuente de energía más importante y más adelante la economía del petróleo. Esto nos lleva a un sistema lineal de producción y la demanda de recursos naturales ya es muy alta, hay una gran generación de recursos y una escasa reutilización. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más sobre la economía lineal, que es la que está ahorita en la mayoría de nuestra producción, y vamos a ver sus consecuencias también. En el consumo en la economía lineal, ¿a qué se refiere? Bueno, tomamos o extraemos recursos de la naturaleza, los cuales nos sirven para producir bienes y servicios para llenar nuestras necesidades. Estos bienes y servicios se distribuyen hasta el usuario, quien los consume según las necesidades, y todo lo que queda, los residuos, se desechan a la naturaleza, pero muchos de ellos pues no son biológicos y no son biodegradables, por lo que se empieza a tener mucha basura que no se deshace con el tiempo. Bueno, esto genera una tendencia muy importante en la parte de la producción-consumo que hay. Primero, tenemos una tendencia al crecimiento poblacional. Sigue creciendo la humanidad. Ahorita se espera que lleguemos a 8,000 millones de habitantes más o menos para 2030 y unos 11,000 millones de habitantes para el año 2100. Ahorita nos encontramos alrededor de 7,600, 7,700 millones de habitantes. Como ven ustedes, el crecimiento profesional es muy importante. Esto genera una gran demanda de consumo y sobre todo una alta presión sobre los recursos naturales. Para poder producir y consumir necesitamos recursos y estos recursos, al origen de todo están los recursos naturales, el capital natural. Esto también nos provoca una enorme generación de residuos y actualmente algo que estamos viendo que es una menor vida útil de los bienes. Vemos que también hay una tendencia a la obsolescencia y hay varios tipos de obsolescencia. Principalmente tenemos la obsolescencia programada, que es que desde que se concibe el producto se piensa en una vida útil ya establecida desde el inicio. Esto pasa con los electrodomésticos, como las lavadoras, los refrigeradores, las licuadoras, en fin, todo ello. También existe la obsolescencia psicológica, que es cuando hay un cambio de tendencias, ¿no? Por ejemplo, la moda. Y tenemos que, bueno, hay ropa de temporada y ahora ya no se usa lo que se usa anterior y ya hay que desecharla porque ya no está de moda, ¿no? Entonces eso también nos lleva a una obsolescencia y a tener más residuos y más desechos. Y existe también la obsolescencia tecnológica cuando hay nuevos servicios en los dispositivos y los gadgets que nosotros utilizamos, por ejemplo, en los celulares, las tablets, gadgets como Echo, Alexa. Entonces cada día hay cosas nuevas, ya los celulares en un momento dado ya no sirve, hay que cambiarlo porque ya no admite las nuevas actualizaciones. No podemos hablar de un solo culpable o responsable de todo esto, pero sí podemos decir que la mercadotecnia y el marketing, pues obviamente nos lleva a vivir cualquiera de estas situaciones, la obsolescencia programada, esa es por diseño, la obsolescencia psicológica en cuanto a las modas cada vez más variantes y las obsolescencias tecnológicas, que es la que vivimos de manera más significativa en estos tiempos.
Vemos, por ejemplo, la vida útil de un smartphone que era de 4.7 años en 2015. Sin embargo, ¿cómo se usaba? Pues se desechaban, por ejemplo, en Estados Unidos a los 18 meses, en Europa a los 15 meses, en Japón a los 9 meses. Entonces, de repente dice, no, ya tiene un año mi celular, no, ya lo tengo que cambiar, ya no tiene las apps que necesito o que quiero tener, porque a veces no es tanta la necesidad. Y entonces empezamos a crear más basura, y en este caso, pues basura electrónica. Sí, nos damos cuenta que todos estamos inmersos en esto. El ejemplo más común es precisamente un teléfono celular inteligente. Todos vivimos esta situación y nos damos cuenta que a pesar de que tiene una gran esperanza de vida, de un promedio cada vez más alto, al contrario de esta utilización, lo estamos desechando cada vez en menos tiempo. Ahora, esto genera naturalmente un consumo insostenible y provoca, nada más vamos a dar unas cifras muy rápidas, seguramente ustedes habrán escuchado cosas similares, se producen en el mundo, en estadísticas de 2015-2016, 6.300 millones de toneladas de plástico para esas fechas y se estima alrededor de 12.000 millones para 2050 a nivel mundial. Imagínense ustedes esto es lo que genera en plástico. Hay islas de plástico en el mar que están ahorita, que se formaron de manera natural y que están flotando en medio del Océano Pacífico. Entonces, para que se den cuenta ustedes del impacto que tienen, ¿no? Independientemente de todos los efectos sobre la naturaleza. Y también se producen 43 millones de toneladas de basura electrónica, teléfonos, celulares, computadoras, laptops, etcétera, por año. Esto equivale, nada más una cifra, equivale a desechar 800 laptops por segundo. Imagínense su laptop en el mundo, 800 laptops en cada segundo es la basura electrónica que generamos actualmente. Bien, aquí tenemos más o menos, para que se den una idea de lo dañino que esto puede ser, la composición de un teléfono inteligente. A eso que tienen ustedes en sus manos ahorita, contiene 45% de plástico, 9% de, casi 10% de acero, casi 10% de cobre, pero además de todo eso, muchísimos metales dañinos como el plomo, el zinc, y todo el níquel, el litio y el cobalto. Entonces, para que vean ustedes lo que desechamos, todo aquello que, en porcentajes de lo que podemos estar contaminando. Y bueno, llegamos a ver cuál es el día de sobregiro de la Tierra. El día de sobregiro de la Tierra es, lo podemos definir como la fecha en la que la demanda anual de la humanidad sobre la naturaleza excede lo que la Tierra puede regenerar en ese año. Es decir, que en 2018, lo que la Tierra podría generar en ese año, nos lo acabamos el 1 de agosto. En 2019 fue el 29 de julio. Ahora, este fue el 22 de agosto debido a a que estamos encerrados, consumimos menos, también menos circulación de automóviles. Todo ello pues nos llevó al 22 de agosto a hacerlo un poquito más largo. Bueno, lo importante de todo esto es darnos cuenta, si seguimos a ese ritmo, pues cada vez vamos bajando la fecha en que nos acabamos los recursos. Imagínense que esto es todo el presupuesto que tiene un gobierno o un país determinado para sus recursos y dice, ahí está, te lo tienes que acabar al 31 de diciembre. Y vean en qué fecha nos estamos acabando los recursos naturales. No sé si alcanzan a ver por ahí en el dibujo, pero por ahí verán del lado izquierdo en la parte de abajo, donde dice México, se lo consumió el 17 de agosto. Ahora, si lo vemos en el otro sentido, al ritmo que estamos consumiendo, necesitaríamos 7 veces la superficie, casi 8 veces la superficie de Japón para poder satisfacer las necesidades de ese mismo país. Entonces,
para satisfacer la demanda de sus propios ciudadanos. Italia necesitaría 5 veces prácticamente su país, Suiza 4.6, China casi 4 veces su superficie de su país, y así sucesivamente. Vean ustedes el ritmo de consumo que llevamos. Y si lo vemos desde el punto de vista del consumo en el mundo, necesitaríamos casi 1.8 planetas para poder tener los suficientes recursos al ritmo de consumo que estamos llevando ahora. Pero si lo vamos al ritmo de Estados Unidos, necesitaríamos 5 planetas Tierra para poder satisfacer las necesidades, y así vamos bajando. Australia, Alemania, tres veces el planeta, Reino Unido, Francia, Italia 2.7, China 2.2 planetas para poder dar satisfacción a las necesidades de acuerdo al ritmo de consumo que tenemos. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es pasar de esta economía de extracción de recursos, producción, distribución, consumo de bienes y tener tantos residuos a una economía circular, en la que desde la concepción del producto vamos a pensar en la forma de la producción, de la distribución, del consumo, cómo se pueden reutilizar y cómo se puede reciclar todos esos bienes que nosotros vamos desechando para no seguir contaminando nuestro planeta. Bueno, ¿qué sería la economía circular? En pocas palabras, ya que estamos hablando desde un principio de este tema. Bueno, pues es un modelo que está basado en el principio de cerrar los ciclos de vida de los recursos, de forma que se produzcan bienes y servicios necesarios, al mismo tiempo que se puede reducir el consumo, el desperdicio de energía, agua y materias primas naturales. Bien, entonces la economía circular va desde el diseño, redefinir la forma en que se fabrican los productos para desde ese momento pensar en cómo se van a poder reutilizar y reciclar. También en la producción hay que tratar de reducir el consumo de agua, el consumo de recursos, el consumo de energía, y tratar de utilizar energía renovable para su producción. También desechar tener menos desechos que vayan a la naturaleza. Desde ahí también, bueno, pues tenemos que pensar en el transporte y distribución de los bienes. También algo muy importante es cómo vamos a consumirlos, utilizarlos, y ahí depende mucho también de todos nosotros para poder ver la forma de consumir los bienes con los menos desechos posibles. Después hay que pensar en la forma de recoger todos esos, digamos, desechos que van a poder reciclarse y en una forma pueden reusarse, se pueden reciclar, y para que como destino final de desperdicio sea el mínimo nada más. Y esto nos lleva también a un elemento importante, que es la parte que llaman rechazar, que es utilizar cada vez menos recursos, materias primas de la naturaleza. Bueno, esto se basa en 3 principios que vamos a mencionar de manera así muy rápida. El primero es preservar y aumentar el capital natural, controlando los recursos finitos y equilibrando los flujos de recursos renovables. Esto es tomar de la naturaleza solamente lo indispensable y vamos a controlar cómo lo utilizamos para que al final haya poco desperdicio y poca basura a la naturaleza. El segundo principio trata de optimizar el rendimiento de estos recursos, reciclando la producción, los componentes, los materiales en ciclos de producción hasta su nivel más alto de utilidad en varios ciclos, antes, durante y después de la vida útil, es decir, desde la concepción, durante su uso y hasta el final de su vida útil para su desecho o reciclaje.
también es importante promover una mayor efectividad en los sistemas de producción para disminuir los residuos y eliminar las externalidades negativas. Aquí, en el sistema circular, vamos a ver que lo que se busca es preservar los bienes y maximizar el número de ciclos consecutivos en los que se puede utilizar dicho bien para no tener tantos residuos y eliminar así las externalidades negativas, que es decir, el seguir contaminando la naturaleza. Bueno, ¿y cómo funciona qué acciones propone la economía circular para que esto funcione en los diversos ámbitos? La primera es una acción importante, una estrategia importante es la reducción de insumos naturales y una menor utilización de estos recursos. Primero, a través de una explotación optimizada de materias primas, proporcionando más valor con menos materiales, es decir, poder utilizar menos recursos naturales. Luego, reducir la dependencia de estos recursos. Si estamos utilizando menos, naturalmente estaremos reduciendo nuestra dependencia y cada vez utilizaremos menos. El uso más eficiente de todos los recursos, aún de la cantidad que tengamos que utilizar, se puede hacer más eficiente dentro de la producción el uso de estos recursos, como el ahorro de agua, por ejemplo, para ciertas producciones, como ya lo hace las cerveceras, por ejemplo, en las industrias, cómo hacer para disminuir el uso de papel, el uso de agua, el uso de energía, ¿no? Minimizar naturalmente entonces el consumo total de agua y energía dentro del proceso productivo. También es importante reemplazar los recursos naturales no renovables por renovables y reciclables. Por ejemplo, reemplazar el uso del petróleo, el carbón, que no son renovables, por energías limpias como la energía solar, la energía eólica, en fin. También es importante una mayor proporción de materiales reciclables y reciclados que puedan reemplazar las materias vírgenes. Por ejemplo, en la industria del papel se está actualmente en México el 90% del papel que se está produciendo en México tiene como materia prima el mismo papel, o sea, se está reciclando el mismo papel para no tener que estar cortando tantos árboles. También es importante extraer las materias primas de una manera sostenible, es decir, que al poder ir a recuperar esas materias primas a la naturaleza, no estemos perjudicando todo el entorno, todo el hábitat de donde las obtenemos. También es importante, como ya lo hemos visto aquí en el área metropolitana de la Ciudad de México, pues la reducción de emisiones a lo largo de todo el ciclo material, no solamente los autos, sino la propia producción, que es muy contaminante, a través del uso de una menor cantidad de materias primas y también buscar una forma de obtenerlos de manera más sostenible y, desde luego, ciclos de producción más limpios. Sí, también muy importante es disminuir pérdidas de materiales y residuos, es decir, minimizar la acumulación de desechos. Eso lo hacemos pues a través de reutilizar los productos y de poder nosotros mandar a la naturaleza lo mejor, lo más pequeño. También hay que limitar esa cantidad de residuos desechados no reciclables. O sea, esto lo hacemos desde el diseño de los productos, pero también lo hacemos en el consumo. Por ejemplo, pues los textiles, la ropa, el que, bueno, pues ya no me gusta, pues no desecharla, no tirarla a la naturaleza, sino ver la forma de pasarla a otras personas, que lo usen otras personas. No sé, cuando tenemos, yo fui hermana menor, pues yo recuperaba la ropa de mis hermanas y yo la utilizaba. Sí, es cierto que a veces no nos gusta mucho, pero también eso es necesario hacerlo, ¿no? Y también es importante minimizar las pérdidas de recursos que aún tienen valor. O sea, desechamos cosas
que todavía pueden servir y desechamos partes de esas cosas que todavía pueden servir y tienen un valor. Otra, siguiendo con esta misma idea, se trata también de mantener el valor de productos, componentes y materiales en el ciclo productivo económico por más tiempo. ¿A qué se refiere? Primero, se puede extender la vida útil de los productos y esto mantiene el valor cada vez más tiempo. Es decir, los productos que tienen todavía capacidad de uso, pues de mantenerlo más tiempo en uso, ya sea personal o de producción. Se pueden reutilizar los componentes, ya existen dentro del diseño de ciertos productos, volver a utilizar los componentes del material que se está reciclando. Asimismo, se preserva el valor de los materiales dentro de la economía y de la producción a través de una disminución del reciclaje de esos productos. Y aquí tenemos lo que es el diagrama de la economía circular y cómo podemos nosotros hacer que nuestros productos duren más tiempo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues aquí tenemos que hay una, digamos, en el lado izquierdo es la parte de materias primas biológicas o bioquímicas que podemos nosotros ir reutilizando y sobre todo darles un buen uso al final de vida. Es decir, los extraemos, una vez que los desechamos se puede usar como composta y también se puede utilizar para elaborar biocombustibles como el biogás, por ejemplo, ¿no? Y al lado derecho tenemos la parte de los materiales técnicos. El material técnico, bueno, empezamos desde la parte superior, son productos que extraemos materia prima, el fabricante de esa materia prima, de los bienes, los transforma en componentes, produce un artículo, un bien o un servicio, el proveedor da ese servicio y el usuario lo utiliza. Pero ¿qué pasa? El usuario puede pasárselo en el círculo más corto, se lo pasa a otro usuario. Por ejemplo, muy, muy fácil, un automóvil, ¿no? Puede, por ejemplo, también compartir, dar mantenimiento y compartir también, por ejemplo, el automóvil, lo que se hace, por ejemplo, en Uber, no solamente utilizas el automóvil para sí mismo, sino que también lo comparte, o pues ahorita no se puede por la pandemia, pero se puede hacer, por ejemplo, se hacía en las escuelas, pues un padre de familia recoge a varios alumnos, a varios estudiantes, y los lleva a la escuela, ¿no? Y no van todos los papás, cada uno en su coche. También tenemos que un ciclo un poco más grande es que los componentes de esos bienes que ya no están, o sea, la parte que todavía tiene utilidad, nos sirve para fabricar otros componentes, así dándoles mantenimiento e incluyéndolos en la producción del artículo. Y el último círculo más amplio es el del reciclaje, es decir, aquellos componentes como los metales que, bueno, se vuelven a convertir en metales las partes y se vuelven a elaborar nuevas partes. Mientras más pequeño es el círculo, se pierde menos valor porque se necesita menos mano de obra para que siga funcionando ese producto. Podemos ver el ejemplo en esta diapositiva, una vez más rápida. Vemos cómo la recuperación potencial del valor es cada vez más grande conforme el círculo es más pequeño. Es decir, si solamente se hace el proceso de la economía tal como lo estamos viviendo ahora, la economía lineal, y solamente se lleva al reciclaje, es de producción, distribución, consumo y reciclaje, pues se recupera menos del 1% del valor de esos productos. Sin embargo, si las empresas pudieran aplicar cualquiera de los círculos internos, es decir, a nivel de remanufacturar o recuperación las partes de los celulares, los chips, la carcasa
y todo lo que realmente puede tener muchísimo tiempo de vida útil, pues comienza a crecer el valor de la recuperación hasta el 30%. Si además de todo eso se puede reusar o reparar y regresar al ciclo, podemos llegar hasta recuperar hasta el 50% del valor potencial del producto. Y finalmente, cuando se puede dar un producto, transformarlo en un servicio, pues obviamente tenemos una mayor recuperación del valor hasta tratar de llegar al 100%, ¿no? Lo cual obviamente es difícil, pero se puede ir aprovechando. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta economía circular? Bueno, pues para el medio ambiente, la reducción del consumo de las materias primas, una mejor gestión de los recursos naturales y también de los tecnológicos, una reducción de emisiones del dióxido de carbono, menor contaminación de nuestro ambiente, mejora de la productividad en las empresas y una mejor calidad del suelo, ¿no? de la tierra, donde vamos a producir más bienes. Y reducción de externalidades negativas. Una externalidad negativa es la forma como nosotros afectamos no solamente a la naturaleza o al medio ambiente, sino también podemos afectar a las personas. Y vamos a prevenir riesgos a través de la economía circular. Riesgo de quedarnos sin el material, sin las materias primas, por ejemplo, para las empresas, o riesgos de quedarnos pues de enfermarnos por tanta contaminación. Bien, desde el punto de vista empresarial, las empresas dicen, bueno, yo tengo que invertir, ¿qué es lo que puedo ganar? Bueno, primero que nada, puede ganar perfectamente un incremento en productividad, puede ganar un incremento en competitividad, es decir, obviamente si requiero menos recursos y para mis productos, pues obviamente voy a incrementar la posibilidad de producción. La competitividad, puesto que soy más sustentable, es decir, ofrezco mejores productos que ayudan a la parte sustentable, pues soy más competitivo con relación a las demás empresas, ¿no? Puedo obtener beneficios económicos desde el momento en que reduzco las necesidades de productos de recursos naturales y además el reuso o la refabricación de piezas. Tengo mayor seguridad en los suministros, es decir, ya con la misma cantidad de recursos puedo asegurar mi productividad durante mucho tiempo más. Obviamente habrá una demanda de nuevos servicios empresariales, la sustitución, el nuevo diseño de productos, la innovación, la tecnología podrá ayudar a las empresas a obtener mayores beneficios. Y también una mayor interacción con los clientes. Para la sociedad, ¿cuáles son las ventajas? Preservación e incremento de recursos disponibles, es decir, vamos a tener más recursos disponibles y vamos a, digamos, a permitir que la tierra se vaya regenerando y no vamos a llegar a consumir los productos o los bienes de recursos naturales de las futuras generaciones. Va a haber una mejor relación calidad-precio. En principio, nos puede salir más barato, por ejemplo, alquilar un celular que al final de un año, 2 años, no lo regresemos, no los den otro y ya tengamos la app más reciente, ¿no? Entonces hay una mejor relación calidad-precio, reducción de esa obsolescencia que viene pegado con lo que les acabo de decir de los celulares, pues ya no se van a volver obsoletos los celulares, sino que las empresas van a obtener del celular que desechemos, pues los componentes que sirvan para hacer otros celulares. Vamos a tener mejores productos, mejores servicios, es decir, también en la forma de nosotros utilizar los bienes podemos tener mejores servicios. Por ejemplo, el Airbnb también ha sido una forma de que las personas den en uso esa parte de su casa que no necesitan y obtengan un ingreso
y la persona pues le sale más barato también, ¿no? Y vamos a tener mejoras en prevención, seguridad y salud ambiental. Esto es bien importante porque todo lo que nosotros desechamos nos viene en problemas a nosotros. Por ejemplo, el plástico que está en el mar, se lo comen los peces y nosotros los consumimos y también nos podemos enfermar. El medio ambiente contaminado pues nos provoca enfermedades, entonces todo esto nos ayuda también a nuestra salud y a la salud del medio ambiente. Muy bien, finalmente un ejemplo de aplicación práctica que es la evolución en la industria automotriz. ¿Qué estrategias están utilizando de economía circular en esta industria? Empezaría diciendo que hay estrategias durante el ciclo de vida del automóvil, empezando con el diseño y producción, cada vez pensando en materiales más ligeros, más reciclables y de bajo impacto hacia el medio ambiente. Además, se ha tratado de realizar diseños modulares, es decir, cada vez hay módulos que pueden ser desensamblados en lugar de estar desensamblando por partes pequeñas. Y estas partes, estos módulos, tienen el mismo material para que pueda, al final de que ya no puedan utilizarse, pueda reciclarse con mayor facilidad. También es importante, pues para la industria automotriz lo ha hecho el uso y mantenimiento. Bueno, ya existen sistemas inteligentes y conectados. Bueno, ya hemos visto que cada día los coches tienen más cosas que podemos hacer, ya tienen el GPS, ya tienen la forma para irnos diciendo cómo nos estacionemos, en fin. Todo eso ayuda también, pero vamos a pensar que se va a extender el tiempo de vida, por ejemplo, de un automóvil. Nosotros, cuando tenemos un automóvil, bueno, vamos al trabajo, bueno, ya estamos, no se puede, pero cuando íbamos al trabajo lo dejábamos estacionado y el automóvil se va, digamos, desgastando por estar en el sol, en la lluvia, todo eso, y no se está usando. En cambio, si por ejemplo se comparte ese automóvil, podemos nosotros darle más tiempo de vida. Tenemos también el rediseño y mejora de las partes. La industria automotriz ha mejorado mucho en el material que utiliza para sus partes, utiliza ya partes que son fáciles de reciclar y además, bueno, también utiliza, como decíamos, partes modulares que se sacan del automóvil y se pueden pasar a otro automóvil para repararlo. Y aquí viene la reutilización de piezas de los autos usados. Por ejemplo, aquí todavía no lo tenemos tan avanzado, pero en Europa, cuando hay un coche que pues se declara que ya no puede servir, se deshacen todas las piezas, así como se ve en la fotografía, y se clasifica para que cuando alguien necesite incluso del mismo color la pieza, se pueda vender. Entonces, todo esto nos ayuda a tener menos desperdicios y a usar menos materias primas. La otra también es, una vez al final de la vida útil, ¿qué se puede hacer con los vehículos? Ya cuando de plano ya no hay forma, pues se pueden recuperar desde luego las autopartes y el reciclado y nuevos usos, es decir, ciertas piezas se pueden volver a utilizar en otros vehículos con una pequeña transformación o incluso en los materiales de reciclado del vehículo ya se llevan para nuevos usos, los plásticos, los vidrios, todo lo que contiene un vehículo, ¿no? Y por último, una tendencia importante es que las empresas tienen que pensar más en la necesidad del usuario más que en una obligación legal. Es decir, las normas pueden ayudar a la aplicación de ciertos elementos de la economía circular, pero es necesario que la empresa piense más en su propio cliente más que únicamente estar lo que le obliga la ley. Es una parte, digamos, de iniciativa propia de las empresas que tiene que ser tomada. Y finalmente, los nuevos modelos de negocio, el uso de los vehículos como el Uber, el no ser propietario del vehículo como los autos eléctricos que ya están a disposición en algunos lugares, llega uno y ya previamente un cierto pago
se puede llevar el vehículo y lo puede entregar en cualquier otro lugar como si fuera un auto rentado, y así no tenemos que estar siendo poseedores de un vehículo que cuesta, pues, obviamente muy caro la adquisición. Y bueno, aquí tenemos el caso de la empresa Renault en Francia, que utiliza el ecodiseño para que ocupe menos materias primas. Por ejemplo, el 36% del total de la masa de un vehículo viene de material reciclado. Se reciclan 50 kilos de plástico para utilizarse nuevamente por ejemplo, en el Renault Space. Y también, bueno, se están reciclando ya, los automóviles ya tienen, digamos, los automóviles que se están fabricando actualmente, el 85% puede ser reciclado de todo el material, recuperar hasta el 95%, o sea, solamente el 5% de un automóvil es el que se desperdicia actualmente en los autos Renault. Queremos aclarar que nosotros no estamos hablando de Renault porque estemos haciendo publicidad, nosotros tenemos Ford, ¿eh? Pero bueno, es un ejemplo del cual se tenían datos muy precisos, por eso es que lo mencionamos. Ahora, ¿cuáles serían los puntos clave de la aplicación de la economía circular para cualquier empresa? No solamente para las grandes, sino también para las pequeñas. Entonces, hablemos de 10 claves importantes. La primera es que tiene que haber una convicción y compromiso de la alta dirección. Una decisión como esta no se toma nada más porque se le ocurrió a un diseñador, sino que la alta dirección de cada empresa tiene que tomar su compromiso. El segundo es que tiene que haber educación y concientización, es decir, saber para qué nos sirve la economía circular, qué podemos ganar todos con esta aplicación. El tercero es tratar de hacer un diagnóstico. ¿En dónde estamos? Muchas empresas, incluso muchas personas y organizaciones, ya tienen una idea de cómo preservar el uso del medio ambiente o reciclar o ahorrar agua, etcétera. Pero el diagnóstico dentro de la empresa es muy importante. El cuarto punto es tratar de escuchar a los colaboradores, es decir, bueno, quiénes están participando y cómo pueden participar con nosotros. Después pasar a una identificación y diálogo con los grupos de interés. También es importante que los inversionistas, todos los accionistas que tienen que ver y los consumidores, los proveedores, participen en este proceso. Es importante en el punto número 6 analizar el contexto de sustentabilidad global y de la industria. Es decir, ¿dónde está la industria ahorita para ver hasta dónde puedo yo avanzar o qué puedo proponer? El séptimo es ya propiamente la estrategia y el plan que se va a aplicar dentro de la empresa. El octavo es aprender a tener un equipo multitareas. Dejar esto a que se le ocurra a cualquiera, pues no funciona. Tiene que haber un equipo que coordine las acciones de la economía circular dentro de la empresa. Hablar de poderlo medir, es decir, una vez que ya se está haciendo, ¿qué vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cuáles son los impactos? Y finalmente, un proceso de comunicación constante y rendición de cuentas. Es decir, todos los recursos que se ponen para la economía circular, ¿cómo han dado frutos o no? Y hacer, por ejemplo, los reportes, dentro del reporte de la empresa, también reporte de sustentabilidad. Y bueno, nos vamos a ir más rápido. Finalmente, ¿qué se necesita para que esto funcione a nivel país, a nivel global? Primero, pues obviamente incentivos económicos, financieros y fiscales por parte de las políticas públicas, los gobiernos y de los propios inversionistas, ¿no? Se necesitan también alianzas estratégicas entre las empresas, es decir, que no sea una empresa nada más la que se preocupe por la economía circular, sino que todo el proceso productivo, toda la cadena productiva sea quien esté en ese sentido de pensar cómo llevar a cabo esa economía circular. En nuevos modelos de distribución, es decir, para tratar de reducir los transportes, nuevos modelos de producción y fabricación, obviamente mejorar los procesos de producción, fabricación y el siguiente, la distribución hacia el usuario.
cuando se pueda reducir. Y algo muy importante es el cambio de paradigma de comportamiento social, que nosotros no digamos, bueno, no, yo prefiero cambiar mi celular cada año, o prefiero mejor guardarlo y ponerlo por ahí, o también incluso pensar nosotros como consumidores en consumir menos cosas de las que no tenemos necesidad. Bien, estamos ya terminando. ¿Sí? Hablemos. Ya vamos. Estamos terminando. Otro de los catalizadores va a ser, obviamente, los nuevos estilos de uso y consumo, las nuevas tecnologías, toda la innovación y tecnología que está surgiendo actualmente, la investigación, que esa es la que en la que podemos participar los profesores, investigadores, y la educación y formación. Vamos a concluir. Sí, por favor. Entonces, en conclusión, la economía lineal es insostenible para la sociedad actual. Sabemos que existe un crecimiento acelerado del consumo y de la producción, y por lo tanto requerimos un cambio de paradigma hacia acciones concertadas, integrales. La economía circular, podemos decir que trae beneficios desde el punto de vista de la economía, las empresas, el medio ambiente y la sociedad en general, y es un camino viable para avanzar hacia el desarrollo sustentable. En conclusión, nada más les recordamos que todos los días del año estamos hablando de el Día Mundial del Agua, de la Tierra, del medio ambiente, del océano, etcétera. Lo que podemos decir es muy importante considerar esto, pero que no se vuelva solo una etiqueta, que sea un compromiso general. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. En nombre de la Universidad Autónoma del Estado de México, les agradecemos su valiosa participación con la conferencia La economía circular, una visión para el desarrollo sustentable en un entorno global. Mediante esta maravillosa oportunidad de compartirnos su línea de investigación, nos permite conocer, sensibilizar y reflexionar sobre el significado de la economía circular. En realidad nos estamos acabando el mundo. Necesitamos incluir y aplicar en nuestra vida la economía circular, cerrar ciclos de vida, reducir, reciclar, reutilizar, tratar de utilizar energía renovable, generar menos desechos, apegarnos a estos principios que los doctores nos han dicho, porque el planeta es la casa de todos y necesitamos pensar en las próximas generaciones. ¿Qué recursos les estamos dejando a las próximas generaciones? Y además, todos estamos involucrados en este compromiso social como futuros contadores, contadoras, profesionistas en su ámbito laboral. Estamos con el tiempo encima, entonces voy a compartir en este momento. Me apena no tener tiempo para compartir los comentarios, pero con gusto yo se los hago llegar a los doctores, y en este momento estoy compartiendo mi pantalla. Se ve ok, muy bien, agradecemos mucho. Es un privilegio contar con su presencia en este evento en el centro universitario. ¿Se ve la constancia? Sí. Y muy bien. Y entonces vamos a leer: Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario UAM Ecatepec, otorga la constancia a la doctora Hortensia Lacayo Ojeda por su valiosa participación con la conferencia Economía Circular durante la Semana Académica Multidisciplinaria 2020, llevada a cabo de manera virtual para la comunidad universitaria del Centro Universitario UAM Ecatepec. Ecatepec, 9 de noviembre de 2020, Patria, Ciencia y Trabajo, y firma la doctora Alma Galindo Carvajal. También me permito de forma muy rápida leer la constancia para el doctor Jorge.
Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario UAM Ecatepec, otorga la presente constancia al doctor Jorge Armando Juárez González por su valiosa participación con la conferencia Economía Circular durante la Semana Académica Multidisciplinaria 2020, llevada a cabo de manera virtual para la comunidad universitaria del Centro Universitario UAM Ecatepec. 9 de noviembre del 2020, Patria, Ciencia y Trabajo, doctora Alma Galinda Carvajal. Le agradecemos muchísimo su participación, su valiosa participación, y lamento no contar con el tiempo suficiente para compartir los comentarios e inquietudes que ha... Okay. Muchas gracias por su conferencia, fue muy interesante, nos dice el doctor Rodolfo Solá, profesor de tiempo completo del área de ingeniería. Está muy él mismo dice, está muy difundida la visión de fomentar el emprendimiento en nuestro país. Segundo término, se fomenta el emprendimiento tecnológico, pero deberíamos de fomentar la economía circular, ¿sí? Porque finalmente estamos hablando de la trascendencia de la humanidad. Si no pensamos, si no aplicamos la economía circular, va a ser muy difícil continuar habitando este planeta. Vamos a afectar a nuestras siguientes generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco mucho su participación y para mí ha sido un honor tenerlos en nuestro centro universitario. Muy bien. Yo compartiré más adelante las inquietudes de los muchachos. Estamos con mucho gusto. Tiempo. Con mucho gusto. Si tienen algunas preguntas, todo eso, las pueden reenviar y les podemos ofrecer retroalimentación. Muy bien. Muchas gracias. Por su invitación. Es un honor que hayamos sido recibidos en su universidad. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, muchachos. Favor de continuar a la siguiente conferencia. Se los agradecería mucho, por favor. Ya se encuentra el ponente. Ahorita nos vemos allá, por favor. Gracias, muchas gracias, doctores. Qué amables. Al contrario, doctora, muchas gracias. Nos desconectamos. Gracias, qué amables. Muy bien, chicos, vámonos a la otra conferencia, por favor.